fotografía es un mundo gigante, ¿no? Nunca terminas de aprender. Entonces he ido, ¿no?, picoteando un poco de un lado, de otro, ciertas actividades de la facu, pero mucho más antes de eso yo ya indagaba, ¿no? A mí me encanta el cine, pienso que el cine es una puerta para mí, así, donde yo pueda descubrir qué es lo que significa la imagen, ¿no?, como tal. Paralelamente en la facultad, siempre quiero estudiar cine, pero no da en estos lugares para estudiar eso, no hay tampoco. Entonces tú tienes que estudiarlo paralelo, entonces eso es comunicación social, digamos, ¿no? O sea, es como todos los artistas que yo conozco están estudiando comunicación social, entonces es como la carrera de Bellas Artes sin ser la carrera de Bellas Artes. Entonces, dentro de la carrera yo he aprendido otra forma de fotografía, paralelo a eso, fuera de la facultad o fuera de toda la carrera, otra forma de fotografía, ¿no? Entonces, fuera de la carrera empecé a conocer lo que es la fotografía de bodas, acontecimientos sociales, cumpleaños, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Y dentro de la facultad ya también era la fotografía periodística, pero dentro de eso también existe otra rama que es fotografía periodística deportiva. Entonces, ambas experiencias en diferentes ámbitos me han hecho desarrollarme para que pueda entender un poco más, ¿no?, de lo que es la fotografía, pienso eso, ¿no? Hay mucha gente que lo ve como un arte, creo que no estoy tan en contra de eso. Tan en contra de eso, pero tampoco tan a favor, ¿me entiendes? Porque Para vos, digamos, ¿cuál sería el sentido de tu fotografía? ¿Qué mensaje quieres dar o a qué área le meterías, digamos, a tu estilo de fotografía o lo que vos haces? dentro de todo lo que ya he hecho, lo que hago es registro documental. Entonces, muchas de las fotos que he llegado a sacar se basan en actividades o encuentros sociales importantes a través del tiempo, ¿no? Algunas corresponden a ciertas actividades de algunas instituciones u ONGs. Muchas otras no pertenecen a eso, son más de aventuras o investigación que he empezado a hacer, ¿no? Me indago en eso. De manera autodidacta, digamos, sin contactar a estas ONGs. Me imagino que has empezado primero a fotear, digamos, en exploraciones y encontrarle un sentido, pero ahí ya después, ¿cómo haces un contacto o empiezas a trabajar con una ONG o una organización o hasta con el archivo, digamos? A ver, puedo decirte que el inicio, digamos, de todo esto, de la aventura para mí, que significa la fotografía, empieza con la música, ¿no? O sea, yo era músico, me compro la cámara porque quería hacer mis propios videos, quería ser mi propio fotógrafo, no sé. Y en eso voy conociendo gente y voy yendo a los conciertos de todos nuestros amigos artistas y voy sacando las fotos. Entonces, pero eso también era algo de mí que no representaba a mí al 100%, es decir, me gusta la música, pero no me gusta el alcohol, digamos, me gusta las guitarras y los bajos, pero no me gusta el descontrol, la euforia o no sé, cualquier cosa F que pueda pasar en algún evento. Y eso, ¿no? Salgo de ahí, ¿no? Soy de ahí, pero tal vez no continúo eso, ¿no? Pero mis primeros encuentros pienso que con diferentes actividades llega a ser en ONGs que contratan regularmente a alumnos de la carrera de comunicación social o afines para que, bueno, hagan como pasantías, ¿no? Tú debes conocer, ¿no? Vienen a la facu, que cineclub tal, que perteneciente a tal ONG, que no sé qué, ¿no? Es interesante también esa forma de poder captar gente nueva, ¿no? Entonces yo me uno a estos y tengo que decirlo, todo el tiempo que yo he estado en estas ONGs, bueno, la mayoría, siempre ha sido un maltrato, siempre, ¿no? Entonces es como, tú sacas buenas fotos, sí, puedes venir este día, digamos. Sin temor a equivocarme, ¿no? Yo puedo decirte que de lo que yo estudiaba y aprendía, llegaba el momento en que me encontraba con diferentes ONGs o instituciones en las que no tenía mucha idea, digamos, ¿no? Ya, del manejo del proyecto. Del manejo del proyecto, o en todo caso del manejo del registro. Es audiovisual, digamos, o fotos, o videos, ¿no? Institucionales, ¿no? Que vayan demostrando lo que están haciendo. Entonces ellos ¿no? agarraban y decían, ¿saben qué? Vamos a venir aquí y vamos a hacer con mesura, digamos, con chistes y todo. Y me encanta ese ambiente, ¿no? O sea, nunca puedo decir que no. Yo también salí de ahí, he aprendido muchas cosas con ellos, ¿no?
Pero lo que a mí no me llenaba, digamos, era, ponlo en automático y solo saca fotos. A mí en principio creo que me daba vergüenza, sí, hacer todo eso de la filmación o de las fotos, porque, no sé, pensé que era algún trabajo menor o algo, y nada, tenía una anterior pareja que ya siempre me ayudaba, ¿no? Entonces me daba la onda, me decía, ¿sabes qué? Mi sobrina va a tener su cumpleaños, entonces mi familia quiere un fotógrafo y yo les he dado tu contacto, digamos, ¿no? Entonces cobrarles o sí. Y yo, no, pero me da vergüenza. Y ella como, no, inténtalo. O sea, ¿cómo vas a saber que sabes hacer lo que dices si no lo haces de todas las maneras, ¿no? Entonces era un apoyo en el que podía decir, ya, oye, esto me sirve para esto. Entonces pienso que la fotografía, alrededor de todo este tiempo, lo que aprendía en talleres con diferentes realizadores audiovisuales de cine específicamente, era complementar una parte, porque ellos tienen otra realidad de ver la fotografía. Para ellos la fotografía puede ser algo armado, algo estético, ¿no? O que la foto de tal modelo, ¿no? Porque hay fotografía de modelaje, ¿no? O de retrato. Y ellos daba a entender todo lo que ellos saben era para un bien, no sé, por así decirlo, vanidoso, ¿no? Por otro lado de la foto. Entonces, el hecho de que a mí siempre me ha gustado la aventura, siempre me gustó viajar, siempre me gustó desconectar o conocer nuevas experiencias, separo estas líneas, ¿no? Entonces empiezo a buscar también mi propio estilo, por así decirte, que también los estilos solo son arquetipos, por así decirte, copiados a través de diferentes personas o experiencias, ¿no? Claro, porque estamos influenciados de diferentes fotógrafos que nos han inspirado o directores de cine. Claro. Y no, yo lo que he visto en tus fotografías es que cuando has empezado a hacer registro documental, has hecho un documental llamado Hongos, ¿no ves? Sí, sí. En una comunidad y wow, está buenísimo porque igual he visto retratos que has realizado a diferentes personas en comunidades y bueno, otra cosa es hacer una conexión humana con esas personas, escucharlos y saber mostrar su perspectiva de ellos, pero desde tu perspectiva también conviviendo con ellos, y es algo muy interesante. Debo decirte, mira, mi primer acercamiento con comunidades indígenas llega a ser en el primer encuentro de salud que es en Oroncota, pero yo no caigo ahí porque hubiera querido caer ahí, justo era el día de mi cumpleaños. Había un colectivo de audiovisuales que vienen a la facultad, no sé, explicar quiénes son las personas de las que he aprendido mucho, aunque a la mala, no sé. Pero yo nunca me llevo, digamos, no sé, intento no siempre quedar en mal o algo, no, pero siempre tienes que absorber el conocimiento. Entonces estas personas tienen un contrato con este encuentro de salud que tiene que ver en Oroncota, en un lugar muy lejos de aquí, y ellos no querían ir, porque ellos siempre prefieren estar en la ciudad o en algún lugar. Tener comodidades, claro, antes de ir a realmente aventurarse a algo, ¿no? A literalmente ir y poner el pecho en la tierra, digamos. Sí. Yo voy y cobraba lo mínimo, sí, lo mínimo, ganaba menos que un albañil y trabajaba más que un albañil, seguro. Pero ahí, digamos, me daba la importancia de saber qué tan importante es el registro audiovisual, o sea, de ejemplo, hay un encuentro, ¿no? Una ONG hace que un pueblo o una comunidad tenga seguro de salud, ¿no? Entonces, esos encuentros se hacen, ¿no? Entonces, van gastando plata, ¿no? Dan desayuno, dan merienda, dan almuerzo, dan cena, no sé, hacen campeonatos, pero de todo eso, ¿qué queda? Nada, ¿no? O sea, solo quedará la experiencia linda de encontrarse y si no son consecuentes, ese proyecto se va al diablo. Entonces, lo único que queda para responder, para hacer todo eso, para dar una respuesta, son los audiovisuales, ¿no? ¿Qué foto, el encuentro, qué grabación de este otro, qué testimonios, ¿no? Entonces, ese simple registro es el hecho de que está sucediendo tal situación y funciona bajo cierto término. Entonces, yo me encuentro con personas que son muy ajenas a mí, digamos, ¿no? Muy, muy ajenas. En un pueblo como Oroncota, que es un lugar alejado del mundo, o sea, casi aislado, entonces no tienen ni idea de lo que estás hablando, o de cámaras, o de algo. Entonces, directamente un golpe inmediato de otra realidad, digamos, ¿no? De otro...
pero poco a poco, dentro de lo que podía conocer, establecer una línea literalmente divisoria entre lo que pienso, lo que digo, era interesante, o sea, porque esas personas se morían por hablar conmigo, pensaban que era de la prensa o algo, ¿para qué canal es? ¿En dónde va a salir? No sé. Entonces yo les decía, no, es para esto, les decía la verdad, ¿no? Que al igual que cualquier persona era un obrero, ¿no? Entonces, ese ha sido un acercamiento. Después, como dices, el documental que hice en 2020 es más como para mí yo lo veo como un noticiero documental o un super reportaje documental. Desde 2019 trabajamos con La Nación. Bueno, en específico es La Nación y Ampara, pero en específica persona es don Julián Champi. Llega a ser un aliado para mí, llega a ser un gran amigo. También agradezco esta amistad gracias a Edgar González y a Marisol Campos, quienes han hecho una estrecha relación en cuanto a poder hacer algo diferente, ¿no? Querían sacar un documental, entonces unimos fuerzas entre investigación y también grabación, preproducción y postproducción, ¿no? Entonces me toca a mí ponerme nomás la idea de poder llevar ese barco en vela, ¿no? Poder tener un poco más del control de las cosas. Antes del documental, que esto fue el 2020, yo ya tenía un documental preparado de la vida de los cleferos, el proyecto Collera se llama, en Cochabamba, bajo la Fundación Estrellas de la Calle. Hay un encuentro de ONGs que tiene que ver con unos activistas audiovisuales, puedo decirlo. Entonces nosotros vamos a Cochabamba, Bulto, y vamos a ver el trabajo que hacen ellos, porque aquí el trabajo que hacen esos activistas es ir a los colegios, enseñarles teatro, cosas súper... Vamos a Cochabamba y vemos la realidad de las otras personas y trabajan con personas en situación de calle, en este denominado los cleferos, gente que se droga, gente que está así mal, ¿no? Entonces... vemos otra realidad, yo veo otra realidad. Entonces, ellos, por su parte, con los que vamos en la ONG, era como una visita, una charla, me voy a comer algo rico en Cochabamba y me voy. Yeah. Pero yo en esa parte, o sea, algo hace un quiebre, entonces voy investigando, voy hablando con los coordinadores, voy hablando con los en sí beneficiarios, que son la gente en situación de calle, entonces voy comprendiendo cómo funciona realmente esa realidad alterna a nosotros, paralela a nosotros, diría. Entonces las situaciones son diferentes, son difíciles, de que una persona viva sus 24 horas, ¿no? Consumiendo sustancias controladas y que esté así en situación de calle. Entonces yo decía, ¿y qué tal si esa persona soy yo, digamos, ¿no? Entonces te ponen en un papel empático donde el registro es muy rico, digamos. Entonces empiezo a grabar testimonios, fotos, todo, pero igual en la postproducción de todo esto hay un quiebre moralista, tengo que decirlo, pero es por no mostrar tanta pornomiseria. Entonces yo estaba a punto de sacar mi documental en 2019 y le muestro a alguien, a un amigo que es cineasta, y me dice, está muy bueno el docu, y esas personas siguen ahí, siguen vivas, siguen teniendo la misma edad, y yo sí, son menores de edad. Entonces me dicen, no hagas eso. Entonces hay una ley que dice que menores de edad no pueden estar no pueden salir en videos, documentales, a menos que tengan la supervisión o de autorización de sus progenitores o en tu caso tutores. Ellos son de la calle, o sea, tutores, olvídate, ¿no? Entonces, pero tampoco yo podía aprovecharme de esa situación, ¿no? Entonces, en toda la moralidad que tenía decía, no, agarro al docu, chao, no puede ir eso. Entonces voy a esperar un tiempo que investigue. Entonces, 2020 entra la pandemia y veo un documental subido de otra persona en YouTube de los niños de la calle, los cleferos, ¿no? Pero que hay niños que se están drogando, que están así súper mal. Entonces yo digo, oye, ¿qué pasó aquí con la pornomiseria? Entonces veo el documental, había sido grabado hace unos 10 años atrás. Entonces, sabrá Dios si esos amiguitos siguen vivos o no sé, ¿no? Pero me pareció un punto bien importante para demarcar, ¿no? O sea, de ¿qué es lo que hace un documental? Mostrarte el lado más así oscuro de tu ser, o que por la realidad, con los factores, eso sea algo visto de otra manera, o tal vez puedes darle la vuelta en ese documental, que informe, que eduque y que también entretenga de alguna manera, pero de una manera un poco más
más tranquila, más relajada, menos violenta, por así decirlo, pero no tampoco escapada de su realidad. Entonces, desde el 2017 por lo menos voy una vez al año, si no me equivoco, y voy y grabo testimonios muy aparte. Entonces voy seleccionando las piezas. Entonces es un documental que ya me lleva años, pero que soy bien cuidadoso a la hora de poner las piezas, ¿no?, en el rompecabezas. Entonces eso digamos, también es meter las manos en lo más sucio, ¿no? Cuando yo regularmente voy, intento socializar o aprender de que por qué están en esa situación y cómo puedo, digamos, con todo el respeto, ¿no?, tal vez mostrar ciertas formas de vida, ¿no? Sí. También darles un punto de vista diferente, ¿no? Pero tal vez eso ya es mucho, depende de cada uno. Entonces, yo, por ejemplo, no tengo el valor de decirles cambien o juzgarles por cómo viven, ¿no? Entonces, yo pienso que cada uno opta a la felicidad de diferente manera, y eso es lo que nos hace diferentes y humanos también, ¿no? Y ahorita este proyecto, digamos, estás yendo una vez al año, o sea, ya solo, digamos, porque Sí. al comienzo era agrupar, pero ahora ya vos lo sigues haciendo, pero solo, digamos, sigues armando el proyecto. Sí. Tengo que decirte que en el audiovisual o en la fotografía estás solo, ¿no? Sí. Estás solo. Lo del documental Hongos, la postproducción la hice solo, casi prácticamente. Entonces, el guión llega a ser de Marisol, algunas imágenes de Edgar, entonces vamos armando el rompecabezas, pero siempre hay contratiempos, siempre hay diferentes formas de poder incluso solventar ese documental o cualquier producto audiovisual. Es muy carísimo. Entonces tienes que tener la idea de que yo voy a ir, digamos, a Cochabamba. Entonces, ¿quién va a pagar los pasajes? Tengo que hacerlo yo. ¿Dónde tengo que alojarme? Tengo que ver yo. Ahora, pasajes, tienes que ver la misma manera. Entonces, la ayuda que puedes tener es de los involucrados, ¿no? En este caso, del proyecto Collera, de la Fundación Estrés en la Calle, con Vicente. Creo que Vicente ha sido una persona súper interesante y también ha dado una mano muy grande. Él es el que ayuda ya a las personas. Entonces, a la hora de grabar, él siempre me da consejos, me dice, por favor, haz esto, no te quedes mucho tiempo, tienes que tener cuidado con tus cosas, pueden robarte, pueden no robarte, pues, no sé. Claro. Entonces, creo que los aliados los tienes que siempre tener muy de cerca, o tienes que también tener una forma de socializar con los involucrados, ¿no? Pienso que eso es importante. También hay mucho de lo de visual en lo que he visto, es como yo voy y conozco mucha gente que va, saca fotos, dice, no, el pobrecito, el indiecito, como una forma despectiva de ver las cosas. Entonces, o intentan aprovecharse o verse moralmente correctos, superhéroes, ¿no? Entonces, en todas las facetas en las que he estado de fotógrafo, de filmmaker, he evitado eso, ¿no? O sea, yo conozco a las personas porque tal vez me intento comunicar con la otra forma que no soy yo o mis semejantes. O sea, entonces es igual genial conocer un mundo diferente, ajeno a lo que estás acostumbrado a vivir o estás rodeado también. Pero de ahí, digamos, es como que has empezado a hacer más registro en comunidades, digamos, fotográfico, así. Tal. Sí. Yo en ese entonces, 2019-2020, era un poco más fanático, desde el 2015, yo me acuerdo muy bien, que iba a las comunidades, literalmente iba en bici. Se agarraba un autito, me iba en bici, a veces invitaba amigos, nos íbamos allá, volteábamos, nos llevábamos comida, todo así, en favor de ir a tener una aventura, ¿no? Yo me empapo de la cultura jalca, que aquí tiene un peso muy fuerte, ¿no? Sí. Entonces, en ese tiempo empapado de esa cultura, siempre he intentado buscar, como en todo, digamos, ¿no? A veces escucho tal banda y digo, a ver, ¿de dónde viene ese género? Debe venir de más atrás. Empiezo a buscar los inicios de la cultura jalca y poco a poco voy descubriendo que no había sido tan antigua como muchos. Ya es una cultura nueva, ¿no? Sí, sí. Creo que es como que una mezcla de diferentes culturas que se han juntado y se ha creado, algo así lo chequeé en un libro. Llega a ser como una cultura mezclada de muchas, entonces no es muy antigua, digamos, ¿no? Pero eso también es bueno porque pienso que las culturas evolucionan también, ¿no? Cambian, se forman, cambian constantemente y esa evolución es lo que los hace, ¿no?
Entonces, muy, muy genial lo que hacen la cultura jalca, que me daban una idea de lo que es su forma de ver el mundo, su forma de interpretar, su arte, su textil, su música, y eso también me llega, ¿no? Entonces, entiendo hasta ahí, hasta cierta parte. Mucho después, el ex curaca de la Nación Yampara, don Julián, me empieza a contar sobre la cultura yampara y los territorios de los cuales esta cultura se expande. Entonces llego a percibir diferentes zonas y no había otro lugar de donde me entero esto, o sea, dónde sé qué es lo que saben, digamos, ¿no? ¿Dónde me entero? Entonces llego a esta casa, tengo que hablar en plural porque esta es mía, esta es tuya, esta es de todos los que nos están viendo, es una casa de información donde tenemos ya investigaciones hechas, tenemos registros antiguos de diferentes culturas o de diferentes visiones, ¿no?, que tienen a través del tiempo estos movimientos sociales, estas formas de vida, y empiezo a investigar. Entonces llego a la conclusión de que, ¿no?, era algo más personal mío, encontrar un poco de origen, tal vez no el origen del hombre, pero sí el origen de donde estoy rodeado, ¿no?, que es esta Chuquisaca, este Sucre, ¿no? Entonces, en Poroma conocí a diferentes culturas, eran 3 culturas que no están reconocidas, eran los cachitos, los laimes y los llameros, habían llameros ahí. Entonces yo hay 3 culturas en este lugar, ¿cómo es posible? Entonces yo a veces hablo con mis compañeros así, mira, esto es de esta cultura y eso es de otra cultura. Entonces mis amigas o amigos, algunos caen en ignorancia y dicen, pero este indiecito es igual a este, digamos, ¿no? Y yo digo, ¿sabes lo racista que suena eso, digamos? Sí, güey, me interesaba mucho eso, ¿no? Jalcas representa su tejido, el rojo y el negro, digamos, ¿no?, en representación al ucupacha, ¿no? Entonces, tiempo después, investigando, teniendo también indagaciones de otros amigos que han hecho esto, ¿qué significa el rojo y el negro? El ucupacha, sí. ¿Qué es el ucupacha? Es como el infierno, digamos, ¿no? El ucupacha, el caipacha es la tierra y el hanajpacha es el cielo, digamos. Entonces, genial, en ese tiempo decía, wow, qué cosmovisión tan importante. Entonces yo en mi banda ponía tejidos jalcas atrás o en los afiches, claro, ¿no?, como una apropiación cultural, pero decía, ya soy de aquí, digamos. Y alguna vez me criticaban y me decían, ¿hablas quechua? Yo, sí, más o menos, digamos. Entonces, ¿estás con ellos todo el tiempo? No todo el tiempo, voy una vez a la semana, una vez al mes. Y me decía, no, tienes que averiguar más, investigar. Investigaba y decía, el ucupacha, el hanajpacha, el caipacha es una imposición española, ubicas. Entonces los españoles vienen aquí, entonces dicen, no, tú tienes que creer en el hanajpacha es el cielo, el caipacha es aquí la tierra, el ucupacha es del infierno, del malo, del diablo, entonces todo lo asociaban, ¿no? Entonces las personas obviamente en su momento tenían que creer o adaptarse a sus creencias de los españoles para no sentirse lejanos a algo, digamos, ¿no? Claro. Para sentir que pertenecen. Y estas investigaciones a mí me llenaban, ¿no?, me daba más curiosidad. Decía, entonces no sé nada. Entonces decía, ¿qué es la fotografía? Si es que no sé nada. O sea, no es... Yo conozco mucha gente, digamos, muchos de los fotógrafos que son mis amigos, que sacan muy buenas fotos, son jefes, son genios, y hacen retratos, ¿no?, a gente que es indígena. Se van, les sacan fotos, sus rostros y ya. Se van, o sea, es como, bueno, le saqué, este indiecito se ve bonito, esta indígena se ve bonita, no me importa. Con que se vea estética es mi foto, soy artista y lo más me vale. Pero a mí me daban la curiosidad de saber por qué se ponen estos ponchos, por qué los colores, qué representa su mortera, digamos, qué representa la historia, qué representa su vida, su comida, su forma de pensar, su mitología, la cosmovisión que tienen, ¿no? Entonces, poco a poco me he ido indagando más y más, ¿no? Nunca esa gente es cerrada si tú sabes cómo pedirlo, digamos, ¿no? Si tú sabes ser muy, muy respetuoso, entonces mucha gente siempre te abre las puertas. Y la aventura es tan propicia que el que busca encuentra, ¿no? Entonces, caigo también en este lugar por una convocatoria en el Archivo de Bibliotecas Nacionales de Bolivia y llego aquí a hacer un trabajo. Entonces, yo me entero que aquí apoyan, ¿no?, a comunidades indígenas en cuanto a su registro, su cultura, su forma de hacer muchas actividades diferentes, ¿no?, socialización. Entonces yo quedo aquí, entonces con el director Máximo Pacheco
y con don Julián Champi, ex cura Carlanzo y Amparo, y me entero que son amigos, muy amigos, que ya hace mucho tiempo hacían cursos, trabajos. Entonces eso hace que todo engrane, ¿no? Entonces la historia que como vemos aquí es replanteada, es hecha, es escrita, entonces va ajustándose a todo lo que voy haciendo. En las comunidades mayormente tú ves que no son como vos, digamos, no son tan abiertos como tú, a veces ni entienden español, entonces es importante nomás aprenderse algunas lenguas, algunos pronombres, saludos, ¿no? En Aymara, en quechua, donde estés yendo, investigar un poco, o sea, quiénes son, cómo son, y eso era interesante, ¿no? Para mí ver cómo funcionan, ¿no? Muchas comunidades. En esta comunidad de Quiabaya exactamente, habían varias comunidades diferentes, alejadas entre sí, que se reunían y las mujeres eran a un lado, los hombres a otro lado, entonces no estaban juntos. ¿Y eso por qué era, digamos? La diferencia de pensamiento es todavía un tabú, ¿no? Entonces eso de que vayan de la pareja, vayan de la mano, entonces es muy poco visto, es como... O sea, sí tienen parejas, sí se reproducen todo, pero son así más cerrados, son herméticos, ¿no? A ideas diferentes de lo que pueda ser un poco la conservación de sus tradiciones o de su cultura, ¿no? Entonces eran muy cerrados y en esa actividad era como que tenían que bailar, hablar todos, tenían que hacerse carnets, porque en el lugar había gente que no tenía ni identidad, sabía su nombre pero no sabía su cumpleaños, pero no tenía carnet de identidad. Entonces la gente de ahí, de los que estaban a cargo de darles un carnet, iban hasta ahí con su auto, con su computadora, con su cámara, ¿no? para hacerles registro. Y esa realidad, ¿no? De no saber, no tener una identidad, no tener un carnet, era un poco fuerte, ¿no? O sea, estamos en un 2020, 2022, 2023, y no saben quién es, no saben su cumpleaños, digamos. Entonces, eso era interesante igual poder establecer un punto de partida, yo pienso, de registro, porque nos da una idea próxima de quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, la fotografía aquí igual cumple el requisito que es, ¿no? De registrar, es un registro documental de esa actividad, ¿no? Entonces, siempre he intentado tener más o menos cerca lo que estoy haciendo, ¿no? En esta ocasión fue un registro audiovisual. Entonces, en lo poco que yo podía aprovechar, tenía una batería extra, una memoria extra donde solo sacaba fotos. Solamente para mi registro. Para, ¿no? Tus fotos, digamos, sí. ¿No? O sea, la fundación como tal, las fotos no las necesitaba. Pero yo sí. Estaba en el momento indicado, en el lugar indicado, y lo que tenía que hacer era eso, ¿no? Entonces, es que mucha gente piensa, digamos, que el fotógrafo solo es una parte del ser, ¿no? Entonces, la fotografía cumple un mundo entero, ¿no? Entonces, espero que mi tío no vea esto. Yo le robaba a mi tío revistas. Perdón, tío, pero esa ha sido la idea. Entonces, yo veía de mi tío sus revistas. Para mí era lo más cercano al futuro. Yo que cuando era niño pensaba que iba a haber autos voladores o pensaba que iba a haber cosas muy fuera de lo común, y esas revistas te daban a entender, ¿no? Así va a ser el futuro, así va a ser tal, en un futuro no sé qué. Entonces leía los artículos y a mí me encantaban, porque entre artículo y artículo había historia del hombre que escaló el Everest, digamos. A mí me encanta porque yo de niño coleccionaba álbumes. Me encantan los álbumes. Entonces yo tenía álbumes, llegué a tener el álbum de Lucha de Titanes, digamos, ¿no? Que era una serie, al que no sabe, antigua, tipo WF o WF, perdón, pero era boliviano, entonces ahí había el Kichimonini, entonces había Walter Tatake, entonces los veías en poses, el hombre lobo, y decía, wow, sí es un hombre lobo de verdad, digamos. Veía mis álbumes y decía, wow, los Power Rangers, wow, así veía fotos de ellos, entonces... Esas figuritas, son fotos, güey. Sí. O sea, son fotos, es un álbum de fotos. Entonces, ese simple detalle es lo que también hace el amor a la fotografía, ¿no? Es la pasión por tener no sé, esa cosa física ahí, ¿no? Entonces, a mí me encanta tener las fotos físicas porque las puedo leer, las puedo ver, las puedo sentir, ¿no? Claro. Y digo, wow, esto es, de eso trata, ¿no? Tenía acceso a cámaras y a rollos que en mi casa nadie las usaba.
estaban botadas. ¿Y era así más como cámaras de registro familiar o había alguien que tenía un pasatiempo en tu familia que le gustaba hacer fotos? Nadie. Ah, ya. Entonces, más bien, igual yo viendo los álbumes familiares de mis abuelos, abuela, veía, ¿no?, las fotos antiguas y pienso que igual ahí ellos se resguardan también, es su máquina del tiempo. Sí. Yo tenía la suerte de vivir en una casa en alquiler donde había harta gente que tenía fotos, rollos que ni utilizaba y los botaba. Entonces yo era el ratón que iba y se los sacaba todo. Entonces sacaba fotos, pero nunca podía verlas, salvo unos cuantos rollos que yo rescaté y tiempo después los pude hacer revelar, ¿no? Claro. Y entonces eso también es interesante, digamos, que muchos años después, hoy en día, digamos, vuelvo y hago fotografía analógica. Sí. Que creo que es un gustito ya de gente muy... De que se te sobra el dinero. Es que pienso que tiene que gustarte mucho. Ahora yo tengo una cámara, una Lubitel, que es así como una Rolleiflex cuadrada de formato medio. Ya. Entonces con esa voy sacando ahora fotografías, pero los rollos son de 120 formato medio, entonces es muy difícil de conseguir. Porque aquí en Bolivia al menos pasa que el film se descontinúa, o sea, muy pocos ya hacen eso, ¿no? Entonces, los que hacen o son gente con mucho dinero y pasión, o no, o simplemente están ahí. A ver, ¿qué es la fotografía para mí? Particularmente, digamos, para mí llega a ser una colección de recuerdos o actividades o memorias. Siento que ya los recuerdos van pasando y ya voy haciendo tantas cosas que me olvido. Claro. Entonces, muchas de las fotos que he sacado algunas veces tengo que hacer memoria y decir, ¿dónde saqué esta foto? ¿Cuándo fue? Ah, cierto, este lugar, entonces las catalogo, ¿no? La fotografía pienso que es una forma también de conectar, ¿no?, con diferentes partes de las personas, de sus formas, de sus vidas, de sus culturas. ¿Tienes algunos referentes, o sea, que te hayan marcado, digamos, ahorita, digamos, fotógrafos referentes, ya sea boliviano o internacional, algo, digamos? Hice un recopilatorio de fotografías que es de Luis Chopitea Maurice, que es un fotógrafo, creo que con el cual me llevo, no me siento identificado, pero me agrada quién es. O sea, era un loco, ¿sí? Es un loquito que alguna vez tiene una colección aquí, que son placas. Las placas son como vidrios negativos. Y estos vidrios son así súper grandecitos y delicados. Entonces, estas placas, yo pensé que era la colección de él. Es de la colección de él prácticamente. Pero aquí en el archivo tenemos que hacer un homenaje al Día del Fotógrafo. Elegimos a Luis Chopitea Maurice porque me pareció interesante, ¿no? Entonces empecé a buscar sobre él, sus locuras, sus peripecias, todo. Y resulta que era tipo, pues, re loquito. Entonces, él dice, ya te cuento una anécdota que escriben. Él dice que viene aquí a Sucre y dice, yo y Napoleón Bonaparte hemos compartido una cama. Nadie más en este lugar va a decir lo contrario o va a hacer lo mismo. Y todos los hombres le preguntan, ¿cómo has hecho eso? Entonces, él dice, yo me he ido al museo allá en Europa, he ido al museo donde está el cuarto, donde se ha alojado Napoleón Bonaparte, y se esconde, dice que espera que todos los turistas se vayan, y se esconde detrás de las cortinas, como que, ¿no? Se esconde el cuate, se esconde, dice, espera que todos se vayan, cierren el museo, fan. Una vez que se van todos, dice que sale detrás de las cortinas, se va a la cama de Napoleón Bonaparte, pone su cámara, un tripié ahí, le pone un temporizador, se pone unas velitas para alumbrarse y se echa, ¿no? Así se hace su pose y ¡chac! Se saca una foto. Y dice que se saca varias fotos y el tipo se cansa de eso y se duerme en la cama de Napoleón Bonaparte. Llega el amanecer, entonces escucha que ya están queriendo abrir, agarra, saca su cámara, guarda, se vuelve a esconder detrás de las cortinas, de las ventanas y espera que toda la gente entre y él sale de ahí, entonces sale. Entonces este tipo era así, re loco. Entonces no se engaña igual aquí en el archivo porque tiene una colección bien linda de fotos, muy lindas fotos, unas placas increíbles. Y yo juraba que eran de él. Entonces yo investigo, digitalizo sus placas, todo. Y en el momento de publicar,
Llega el momento de que ya estamos por publicarlas y me dicen, no, para. Son de la colección de Luis Chupita Morís, pero no son sus fotos. Entonces encontramos la colección de Luis Chupita Morís y las placas, resulta que no eran las fotografías de él, sino era de su colección, pero no eran de él. Él las había comprado a alguien que no sabemos quién es. Pero llegan a ser unas fotos muy lindas, muy artísticas del Sucre de los años 20, 20, 30, 40. Entonces, en esa época él no había nacido. Él era más de los 50, 60, 70. Era considerado uno de los primeros hippies en Sucre. Entonces tiene historias muy fuertes, muy interesantes, porque su familia destilaba ajenjo, entonces él era un loquito. Entonces iban, tomaban, sacaba fotos, tenía un registro único, ¿no?, de fotos, que hasta, o sea, siguen habiendo aquí sus fotos, pero no están registradas como negativos, sino están registradas como carteles, como afiches, en libros. Entonces, nada, te agradezco este espacio. Yo pienso que es genial compartir experiencias a través de la fotografía, a través de este podcast. Suplicio, como si buscaran mis entrañas, en el vasto y largo pasillo que acompleja el cuerpo.